Hola y qué tal, sean todos bienvenidos, yo soy Daniel Velázquez y este es un capítulo más del podcast La Vida en Crudo, que lleva hasta sus oídos las historias más interesantes de las personas más interesantes. Hoy nos acompaña una escritora, poeta, locutora, viajera y elocuente persona, Cecilia Juárez. Justo, Sí. ahí entra en eso. La multitud. La primera pregunta es tu carta de presentación. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tus credenciales? ¿Qué te gusta? ¿Y qué no te gusta también? Mi nombre completo es Clara Cecilia Juárez Ortega. Siempre le quito el Clara porque es el nombre de mi mamá y siento que ya ese nombre estaba ocupado cuando yo llegué y no debieron dármelo. Y Ortega porque es muy largo. Y a veces mi mamá se agüita y piensa, es que nada más por eso el apellido de tu papá, pero es por cuestiones de ¿cómo se dice? De lugar, ¿no? Porque, bueno, ya me estoy clavando mucho en la textura. Entonces, sí, vengo de ahí. De ahí vengo de mi padre y de mi madre, que por ahora son personas de 60 y tantos. Ahora a mis 44 me doy cuenta de que las cosas en la vida varían, todo cambia y se catafixea. Empecé a escribir porque no tenía con quién hablar. Así que lo que hacía era escribir las cosas que pensaba. Y poco a poco me di cuenta que además de servir como una válvula de escape, también me servía para regodearme. Ok, también era como el sentir ese aire intelectual, ¿o cómo lo dirías? No, ¿sabes qué? La fantasía. Ahora descubro que es un padecimiento psicológico, ¿no? Pero el pensamiento fantasioso que siempre me acompañó porque mi realidad no me gustaba, así que me di cuenta que todo ese pensamiento fantasioso podía ir bien en una cosa escrita y que además eso tenía algún valor, ¿no? Que todas mis chaquetas mentales, ya que las escribía, podían significar algo. Podían comercializarse. Ajá, no, nunca pensé en comercializarse, sino como... Y de ahí. Sí, lo disfrutaba mucho, como ese trance de cuando empiezas a escribir, que ves que decían los surrealistas, que había que ir al subconsciente, y para mí así fue desde el principio, ir como a esa mata del subconsciente y regresar así un poco en trance y empezar a escribir, así. Euforia. Ándale, una euforia. Y luego sentir que no lo había escrito yo porque no era exactamente yo. Y no sé. Yo le llamo tener un amplio mundo interno. Sí, un buen mundo interior como la tortuga. Como la tortuga. Ah, bueno, sí. De 31 minutos, ¿te acuerdas? Ajá, y que tenía un con buen mi RAM lento. Me pasó horrible, fui a la exposición de 31 minutos hace unas semanas. ¿Cómo está? No alcancé boleto. No Ah. sabía que estaba tan saturado. Pues llegando ahí, ¿no? Salgo de Bellas Artes, me cruzo, me aburrí en Bellas Artes otra vez. ¿Por qué te aburriste en Bellas Artes? Pues es que hay cosas que van más allá de mi entendimiento a veces, o que no disfruta tanto como observador. ¿Hablas del arte contemporáneo? Sí, lo disfruta más el artista que el observador muchas veces, y está bien, porque espero que lo hagan para ellos, porque si no estoy enamorada. No sé, oye, yo también me lo he preguntado y que creo que es, para mí sí es como una especie de trampa eso del arte contemporáneo, tengo mis asegúnes, pero bueno, bueno, antes de que nos apedren. Muy triste con esa exposición. Qué mala onda que no alcanzaste boleto. Sí, y nada más tenía un día en la ciudad, entonces tuve que posponerlo. Veamos qué pasa. Pero bueno, no más cosas tristes. Sí. Aquí empezamos con un regalo que traigo ¿sí? para ti. Oh, wow. Para que se vea. Y como yo sé que te gusta, iba a ser uno de los temas. Son unos sneakers para que juegues. ¡Oh, wow! ¿Es en serio? Sí, presumir, exponer. Mira, hasta tiene mi nombre. Bueno, uno de mis nombres. No manches, qué bonito. ¿En serio? Sí, sí. Muchas gracias. Eso es parte de tu presentación después de tus credenciales. Y vienen con la siguiente pregunta. Que ¿cómo es crecer en la década que te tocó crecer y en México? Y en México y en... No sé si la familia, si nuestra familia, si esa familia sea representativa. No creo. Yo tampoco. Está muy cucu, ¿no? Pero fue muy loco. ¿Sabes? Sobre todo ahora lo que veo es que los niños ya existen ahora. O sea, en la década de los 80, que fue cuando yo crecí cuando era niña, como niña eras
pues invisible o útil para hacer mandados. Sí. O pues qué otra funcionalidad teníamos. Era, cállate, siéntate, haz lo que tienes que hacer, ¿no? No hagas esto, no chupes esto. Exacto. O sea, nada más era eso y trata de no hacer demasiado ruido mientras no seas autosuficiente, ¿no? En lo que aprendes a cocinar. Lo que aprendes a cocinar y a valerte por ti misma. Entonces, ahora yo lo veo con mis sobrinos, mis sobrinas. Yo decidí no tener hijos desde hace mucho tiempo. Pero algo que ahora veo es que sí me late ese contacto con las nuevas generaciones, ¿no? Mis sobrinos son la mera onda. Y pienso qué brinco tan gigante ha pasado, qué gran vuelta del engrane de la educación que recibimos. Bueno, pienso en mí y en mis hermanos porque pertenecemos a la misma generación, ¿no? Nacidos en los 80. Y qué salto tan grande ha habido con respecto a la forma, por ejemplo, en la que ahora mi hermano educa a sus hijos, ¿no? A su hija y a su hijo, porque son visibles, son presentes, importa lo que tengan que decir o lo que piensen y asumen, por supuesto, que son seres pensantes, que en ocasiones cuando eres niño todos piensan que eres estúpido, ¿no? Como, y así, y pues no, en realidad, como dices, eso del mundo interior de cada persona tiene ahí algunas respuestas. También creo que el momento quizás empezó a ser turbulento económicamente, ¿no? Que muchas cosas se movieron en esa década, que pues ya sabes que esas generaciones, a los nacidos en los 80 dicen que son como hijos de la crisis en México. Sí. Acaba de terminar todo este rollo del milagro mexicano. Mi papá todavía nos ve extrañado. Es que cómo es que no tienen ya su propia casa y su propio y no sé qué, yo a tu edad. Sí, o sea, y mi abuelito podía conseguir un trabajo de 6 cifras con una carrera técnica, mantener 8 hijos y comprar una casa, pero papá, por favor, eran los 60. De vacaciones. Sí. No, creo que no entiendes cómo nos han pauperizado. Entonces, también sabes eso, creo que más allá de cosas como idealizadas en este show muy mexicano de es que la familia y tú... Sí, es tu apoyo y sí es tu roca, pero también a veces esa roca te la avientan en la cabeza, ¿no? Y pues ya tienes que aprender a sobrellevarlo porque no es poca cosa, sí, y seguir y digerir todo el rollo que traemos de los traumas que nos heredaron. Como ese meme ¿qué eliges? ¿Trabajas en tus problemas personales o se los heredas a tus hijos, ¿no? Que me pudiste haber heredado otra cosa, dicen. Pero también creo que es una suerte de enojo ahora porque ya que estoy en este momento de la vida en el que puedo tener más agencia, todo está ya tan minimizado, ya tan secas los lechos de las aguas, ¿no? Ya es muy difícil. Yo pienso, siempre fue así de difícil y nunca nos dimos cuenta, pero ya me fui a otro lado, ¿verdad? Un poquito, pero está muy bien porque... Si una cosa no lleva a la otra, son temas que luego no tocamos, porque nos brincamos, porque no tienen la exposición adecuada. Claro. Porque si es una cosa no podemos generalizar a toda una nación con nuestra experiencia personal, pero sí ir descubriendo en cada persona cómo fue distinto para diferentes regiones de México, o clases sociales o tipos de familia. Pienso en eso en la escalada social, ¿no? Como era antes, la posibilidad de que si tú habías nacido sin nada podías estudiar una carrera y tener un buen trabajo, tener una casa, un auto, ya sabes. Y pienso, no, creo que ya en este salto generacional ya no funcionó exactamente así, no. La realidad, te das cuenta, la realidad es una estafa piramidal, más bien, ¿no? Que yo he descubierto que en mi caso yo he tenido que ir buscando las herramientas propias para ejercer lo que a mí me gusta y vivir de lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, la mayoría de las herramientas llegaron a mí después de los 20 y tantos años. Y fue de ir picando piedra. Entonces digo, ¿qué hice todos los otros 20 años? Sí. Pues es que lo que agarras la onda, ¿no? No es poca cosa, o sea... venimos con un sistema operativo ya con algunas cosas de
de todo este rollo de la evolución, por lo menos sabemos cómo no orinarnos en la cama, pero más allá de eso, todo lo que tienes que aprender para vivir en este contexto está bien canijo. Sí te toma años. Y entonces te fue bien, porque aprender cosas a los 20 es incunable, Ajá, no, incunable. pero aparte, Yo empecé a aprender hasta los 35. unas son terapia de shock, ¿no? Es como Sí. Sí, tienes razón. inmersivo completamente. Ujú. Pero también siento que es de las mejores maneras de aprender. Que hubiera sido más suavecito en otra época, me hubiera gustado más. O lo Sí. hubiera disfrutado, ¿no? Porque a veces ese mito que el aprender es a veces doloroso, o casi siempre, pero no tiene por qué ser así. O sea, si tienes una buena introducción a la literatura, a la música, al arte, a la economía, a las materias importantes de la vida, no tienes por qué sufrirla, ¿no? Es como... Sí, es cierto. Aunque estudios científicos recientes. Sí, es que vi un experimento en el que ponen a aprender a músicos piezas específicas, ¿no? Y descubrieron que un método muy bueno era que después de haber ensayado como maniática tu pieza, te metieras a dar una ducha de agua helada. Así que el hecho de tener una respuesta a algo adverso hace que las cosas se te claven, o sea, utilizar el trauma, ajá, la misma función que tiene el trauma, pero utilizarla para aprender cosas chidas. Así que bueno, era paréntesis. Para sacarle provecho específico. Ajá. De continuado ya no creo que esté tan buena onda. ¿Sí? No lo sé, ya no seguí de cerca esa historia. ¿O qué tanto llevaron el experimento? Hablando como en este tema del aprendizaje, de la introducción, ¿tú en qué momento de tu vida te introduces al mundo de la literatura, no solo como escritora, sino también como lectora? ¿Y qué tanto ves esa separación entre generaciones que se ha ido perdiendo cada vez el hábito de la lectura de artículos, de libros, en general, y se ha volcado a la lectura de redes sociales, ¿no? Un contenido más express. Claro. Bueno, primero, ¿cómo fue que empezó todo eso? Un poco creo que tiene que ver con el asunto de que en los 80, si eras niño o niña, pues eras como invisible. Entonces, me acuerdo que mis papás nos dejaban después de la escuela en casa de mis abuelitos. Y cuando nos dejaban allí, pues solo podíamos ir a jugar o ver la tele, pero la tele siempre estaba ocupada porque mi abuelito siempre veía la televisión. Y cuando le decíamos, ¿podemos ver? No, que váyanse allá, váyanse afuera. Y pues ya nos tenemos que ir. Y a veces afuera no era tan amigable porque afuera nos decían, ¿qué están ustedes haciendo ahí? No sé qué, no, váyanse para su casa. Y pues ya nos metíamos. Y lo que sí es que en casa de mis abuelitos siempre había libros. Así que estábamos así, sentados aburridos. Y empezábamos a bajar los libros primero por curiosidad para verlos, ¿no? Había muchos de animales, una enciclopedia salvat de vida salvaje. Y entonces, pues nos entreteníamos viendo los cromos de los animales y así, y empezábamos a leer ahí algunas partes, pues ya leíamos. Y también, ¿sabes qué? Mi papá siempre fue muy afecto a los libros, porque pues supongo que también creció así. Así que existía la Feria del Libro Infantil y Juvenil y nos llevaban. Y nos dejaban ahí que escogiéramos libros que a nosotros nos gustaran. Después, pues los leíamos en casa y él también nos leía, solía leernos cosas. Ahora pienso que sí ha cambiado el vehículo, como dices, que es más sencillo leer a través de las redes sociales y que quizás eso también modifica las dinámicas, porque algo que me parece bien tremendo es asumir que lo que te están diciendo, porque te lo están diciendo en un video, es cierto, ¿no? Y entonces, sí, es como, no, ¿qué crees? Que tú sí checaba las fuentes, ¿no? Porque eso me suena falso. Revisaba mi sentido común. Sí, mi sentido común también, check. Ese es el peligro que yo le veo. Sí es peligroso. Aunque también, como decían con los transgénicos, es que una vez que lleguen los transgénicos no existiría el hambre en el mundo. O sea, igual que dijeron, con el internet ya no habrá ignorancia, ¿no? El factor humano. Pero tampoco lo satanicemos, o sea, no, creo que hay vehículos, bueno, todos son vehículos. Un libro es un vehículo, ¿no? Una película es un vehículo. Un video es un vehículo.
El chiste es que vaya a bordo de ese vehículo, ¿no? Pero puede ser muy útil. Hay esta página de los grafógrafos que a mí me gusta mucho lo que está haciendo, ¿no? Que es la difusión de la literatura de manera más cercana, porque pues sí, ya nos pusieron a todos en las escuelas a leer los clásicos, pero no estamos leyendo las cosas que se escriben en estos momentos, por ejemplo. La contemporánea. Lo contemporáneo. Y lo que hace Grafógrafes, por ejemplo, en su cuenta de TikTok es pues subir poemas, ¿no? O en su cuenta de Twitter, de Facebook o de Instagram. Entonces creo que ese vehículo lo puedes ocupar de formas chidas. Bueno, no chidas, es que no quiero calificarlo, sino de formas algo más útiles, ¿no? Algo más útiles que solamente para decir, es que la última es que ustedes no vieron el peinado de no sé quién en no sé dónde. Yo creo que también depende de... Bueno, ahora con los algoritmos que te van leyendo y saben lo que te gusta más. ¡Qué miedo, qué miedo! Uh-huh. Sí veo como me llegan con temas que yo ni enterado estoy, ¿no? Porque a mí me muestra un contenido completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Y tal vez lo que yo consumo no es tan fácil de sociabilizarlo. Entonces cuando llego con otra persona no puedo socializar con ellos, entonces me involucro en lo que ellos consumen y va poquito a poquito a veces consumiendo hasta que digo, a ver, ¿qué estoy viendo, no? Ser reflexivo, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo realmente en el celular, ¿no? En las redes sociales. Que también es difícil, o sea, el autocontrol. Sí, el autocontrol. Porque hablas con... Bueno, yo conozco mucha banda que tiene de las adicciones y eso de las adicciones a las redes es una cosa ya muy, muy regular, ¿no? Junto con otras tantas, pero eso de las redes... TikTok está diseñado para ser altamente adictivo, como dices. Hay un algoritmo que te predice y que sabe, esto le va a gustar a este desgraciado, esto no se lo pongas, esto le va a causar mucha ansia. Y entonces puedes quedarte ahí, como dices, dentro de la bolsa abierta de los chocolates, consumiendo. Pero luego no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado que me doy mis atracones de TikTok, ¿no? Y estoy ahí, sí. Ay, jajaja, viendo videos de perritos y de psicología, ¿no? Y estoy allí y ya de repente digo, ay, ¿cuánto tiempo ya pasó 1 hora? No lo puedo creer. Entonces ya lo apago y me siento muy mal, como después de que te pones una borrachera. Sí, va con un sentido de culpa. Sí, con un sentido de culpa de decir, ¿qué hice con mi maldito tiempo? No, 1 hora ahí tirada a la basura, no sé. Y bueno, es que sí es peligroso, pero tampoco le veo una solución inmediata dentro de... O sea, no creo que ni siquiera alguien esté buscando una solución a eso. No. No es como... Porque no se ha visto reflejado en la sociedad tan palpablemente como el alcoholismo, las drogas duras o así, ¿no? No es como que estén chocando por andar en el TikTok. Claro. Seguramente habrá alguno, pero no sé. Sí hay. Sí hay, creo que sí. Regresando un poquito al antes, es como... Tu introducción desde niña fue de niña a la literatura. Ah, sí. Y sí, pues cambió cuando vas cambiando tú, adolescente, adulta, y a qué cambios, a qué giros puede tener tu manera de expresarte y lo que consumes. Claro. Sabes, en la adolescencia fue mi encontronazo con el rock. Así que ahí para mí sí fue un parteaguas, un cisma en mi concepción de la realidad, ¿no? Porque mi abuelita era de, esa es música satánica, no la escuchen, es satánica. Llegó a tirarnos cassettes y discos y hacernos quemar y abjurar delante de Dios. O sea, de verdad nos hizo eso. Sí, así es. Entonces nos quedamos así como, bueno, y nos refugiamos mucho en la radio. Y en la radio había también al mismo tiempo... Pues podías escuchar algo de literatura, podías escuchar algo de música, programas que tenían mucha relación. Creo que primero cambió mi percepción en la adolescencia con esa necesidad de desparecerte a tu familia, de desparecerte a los tuyos y buscar tu propia identidad, y que para mí fue la música, como te digo, el rock. Y a partir de ahí, eso también me hizo voltear a otros lados en la literatura, porque... Cuando yo era adolescente estaba pues que en la secundaria y que nos dejaban leer pues lo que te dejan leer en la secundaria habitualmente, ¿no? El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, sí, a mí también me tocó El Señor de las Moscas, el cuento hispanoamericano, o sea, ¿qué otras ondas? No me acuerdo si José Emilio Pacheco, eso ya fue en la preparatoria. Sí, después. Y empiezo como,
ok. Esto sí me gusta, ¿no? Antes era diferente investigar cosas porque tenías que ir a la fuente, o sea, a la biblioteca, no había más. Así que yo me iba a la biblioteca de humanidades y ahí empecé a encontrar otras cosas. Cuando estaba en la prepa me iba ahí. Y empecé a encontrar otras cosas, descubrí a los poetas malditos y para el momento en el que yo estaba de la sufridera y de la... ¿no? De la clavadez era perfecto. Y empiezas a notar que hay cosas así para cada ocasión. Sí. Ahí fue yo creo que cuando se amplió. Pero luego, al entrar a la universidad, pues ya el catálogo también se abre. Sobre todo, sabes, ahora que lo veo en retrospectiva, creo que las cosas que más he disfrutado a la hora de leer han sido recomendaciones de mis amigos, ¿no? Casi siempre eran recomendaciones de mis amigos. Y de pronto había un libro que entre mi círculo se ponía de moda y todos lo rolaban y todos teníamos que leerlo. Y era como hablar de una telenovela y nos poníamos a hablar de ese personaje. Y sí, era muy, muy ñoño, muy, muy ñoño, No tendría honestamente. por qué etiquetarse. Yo creo que es atemporal, porque antes ya pasaba, o sea, las señoras en la iglesia hablan de la Biblia, y los hombres también, o sea, quien va a esos lugares hablan de eso, antes de la radio y la televisión, la literatura era el mismo medio de consumo del diablo que ahora es Sí. TikTok, ¿no? Para... Sí, claro. Imagínate, hay un libro es La eternidad en un junco se llama. Pues es el momento en el que surge la literatura y está atado a lo textil, por eso se llama texto, el texto, ¿no? Porque primero pues se hacían los papiros, se gestaban este otro tipo de textos, bordados también pueden ser textos, no sé. Y se cuenta en ese libro qué extraño fue escuchar por primera vez a una persona leer en voz alta, que era como... Lo está poseyendo un espíritu, es el espíritu que está aquí en este lugar, ¿no? O sea, la incomprensión de que cuando tú estás leyendo algo, estás estableciendo una comunicación con el pensamiento de otra persona sin importar la barrera del espacio-tiempo, ¿no? Eso me gusta mucho, esa parte. Pero ya me fui otra vez. No, y también lo impresionante que es en cada época los cambios, ¿no? Es el mismo nivel de impresión para el público, para quienes presencian eso en aquella época, como los primeros autos en el siglo XX, ¿no? Para la gente de dónde están los caballos. Sí, así, mucha sorpresa. Es la eternidad en un junco, es de Irene Vallejo. Está muy bonito. Hay que irlo apuntando eso. Sí. Que aparecerá aquí en sus pantallas. No aparecerá, no. No hemos contratado editor. Ni moro. Por eso hay que irlo apuntando. A mí me tocó una cosa que, leyendo un libro de un autor asiático, de esos nombres un poco incomprensibles para mí, era poesía pura y apostaba con una amiga quién lo había escrito, ¿no? Si era un hombre o una mujer y en qué siglo. Apostamos los dos porque era una mujer como del siglo entre 17 y 18, ¿no? Porque era muy romántico también. Resultó ser un hombre del siglo XIII, una cosa así. Entonces también era como esa temporalidad que si no conoces la vida, el detrás de cámaras a veces del autor, entender su contexto es muy complicado, ¿no? Claro. Y el por qué está enunciando lo que dice, o por qué su imaginario, su mundo que te está expresando lleva esas ramas, esas connotaciones, esas notas. Y también es como de el entender mejor la película, ¿no? Claro. Sí, además creo que el hecho de... Pues nunca vamos a poder ocupar el punto de vista de otra persona porque tendríamos que ocupar físicamente su lugar y no, ya sabes que dos cuerpos no ocupan físicamente el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces la posibilidad de leer algo que alguien más pensó en algún momento implica también tener la posibilidad de conocer esa otra perspectiva que no podríamos conocer por impedimentos físicos, ¿no? Y eso te enriquece de alguna forma. Pensar que todo el mundo está reducido a lo que uno alcanza a ver en el presente también es muy pequeño. Y creo que ese es otro de los riesgos que le veo a las redes. De pronto
todo se polariza y como el algoritmo hace que solamente te lleguen cosas que te agradan, empiezas a tener esta sensación de falsa verdad, ¿no? De que tienes la razón, de que lo que tú crees es lo que cree la mayoría de la gente, porque en realidad pues el algoritmo te ofrece lo Más de lo suficiente para que mismo. tú lo pienses. Tan Y al retroalimenta. momento de chocarte con otros pensamientos, con otras realidades, es complejo. A mí me saca de balance, ¿no? Es como puedes pensar que, no sé, diferentes opiniones con respecto a identidad sexogenérica, a cuestiones políticas, y sí, regresar a ese asunto de... Y también es como complicado, ahora aún más con esta parte de la retroalimentación del algoritmo y las redes sociales, de que si empiezas a consumir un punto de vista, te retroalimenta con ese, te refuerza, te conecta con las personas que tienen ese punto de vista y, y el abrir el abanico para empatizar con otras personas se te va cerrando, ¿no? Si no Sí. sales al mundo real a socializar como debe ser, a enfrentarte a caras, a personas, a necesidades diferentes. Se va No lo cerrando, tienes. sí. Y además también corres el peligro de, decía Chimamanda Ngozi, el Puedes- peligro de la... Puedes conectarlo a la laptop. Ah, ¿qué pasó? Perdón. Ahí al USB de la laptop y ya queda. Ahí está. Perdón. Ajá. Que Chimamanda Ngozi hablaba del peligro de la única verdad, ¿no? Porque tener solo una verdad es algo que pone en riesgo a los seres humanos. Pues el asunto de que no existe una sola verdad. No. O sea, ¿qué es la verdad? ¿No? Hablando de discusiones antiguas filosóficas, ¿qué es la verdad y cómo podemos supeditarnos a una verdad? O sea, cada vez bueno, más bien mientras transcurre el tiempo, ahora que soy más vieja, siento eso. O sea, como todo es una gran ficción. ¿Por qué no hicieron una mejor, no? Si todo es inventado, ¿por qué no lo inventaron más chido? O sea, les quedó bien gacho, la mera neta. Okay. Apenas estaba en un debate filosófico que lleva un filósofo como tal. Y es una de las cuestiones más importantes que tiene, ¿no? Yo nunca me he adentrado tanto a la filosofía como para llegar a ese punto de no imaginarlo, sino de leer ese tipo de respuestas. Y dice que en su creencia, porque aparte es un filósofo cristiano, ¿no? Dice, existe un Dios, Dios ve todas las opciones y esta fue la mejor opción de todas. Digo, qué triste, ¿verdad? No me estás ayudando. ¿No es en serio? Esta fue la... No. ¿Para quién? Dije, no, podríamos escribir 200 versiones mejores que esta película que vivimos. Lo que sí, pues supongo que ya sabemos que todo está fuera de nuestro control y de la mayor parte de los 8,000 millones de personas que existimos en este país, en este mundo, ¿no? O sea, yo regresaría al momento en el que se inventó el dinero. Uy. Ahí, cambiar la historia ahí. O sabes, un poco antes, al momento en el que decidimos no ser, tomar el camino separado con los hongos, ¿no? Me gustaría ser hongo, sí. En la evolución, ¿no? Cuando los hongos dijeron... Sí, a la primigenia. Cuando los seres humanos dijeron... No, por favor. Estamos bien como hongos. Así. Cuando los hongos dijeron, no necesitamos tener un estómago, o sea, podemos encontrar nuestros nutrientes a través de estos bracitos, y los seres humanos, pues nosotros sí queremos un estómago, ¿quién está a favor? Yo diría, no, por favor, no lo hagan, regresen por donde vinieron. Por ahí no. Sí. Yo creo que yo regresaría al cambio del paleolítico al neolítico. Ahí sería el punto, porque siento que todavía... ¿En qué momento decidieron ponerse a sembrar y cosechar y domesticar animales? Y ese brinco es como, estamos bien, hay que recolectarlo. Hay un tipo Balú en el libro de la selva. Sí, claro, lo que la naturaleza te da. Sí. No hay problema. Sí, ahí también todavía estaba chido, porque si lo piensas bien y despacio, había un montón de civilizaciones y de pueblos y primeras naciones que estuvieron viviendo en los territorios durante un titipuchal de tiempo sin causar absolutamente ningún daño, ¿no? Sí. Sin causar desequilibrio, sin acabarse las especies, bueno, no todas, pero me refiero a sin hacer la catástrofe
que pasó en estos tiempos ya. En los últimos 200 años. Más o menos, Sí, ¿no? ¿no? Sí, ¿qué sería? A partir de la revolución industrial. Sí, ahí es. Bueno, Y también. la era del capital, bueno, eso fue un poco antes. Es que dominar el vapor, la electricidad. Es tentador. O sea, sentir que tienes agencia sobre esa clase de poderes. Imagínate el primer impacto a la hora de descubrir el fuego. Ahora puedes hacer el fuego. Ahora puedes hacer que el fuego mate a alguien. O sea, sí, supongo que es embriagante. Sí, debe serlo, ¿no? También si experimentar algo por primera vez que ya sabes que existe es muy satisfactorio, el descubrir algo que nadie más descubre debe ser eso, embriagante. La pólvora, ¿no? Sí, no. Y saber cómo funciona. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto, no? Sí. Y eso es, ¿sabes? Cuando me doy cuenta que en las caricaturas viejas tenían razón, siempre era, no, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Es un gran tesoro, fulano de tal. Sí, pero si esto cae en las manos equivocadas, la humanidad... Ah, bueno, pues eso pasa todos los días. Todo el tiempo dije, órale, las caricaturas y sus metáforas. Si el interés compuesto cae en las manos equivocadas. ¿Qué será de nosotros? Olvídalo, demasiado tarde. Voy a regresar un poquito a Sí. la línea central. Comentabas un poco sobre la importancia también de leer a los autores contemporáneos. Alguna vez escuché que me decían que se quejan de que la gente no lee, pero se está escribiendo para las nuevas infancias, para los nuevos adolescentes, para los adultos en este contexto. Porque para mí no es lo mismo leer Shakespeare, que va a seguir ahí, a llegar con un autor contemporáneo o con algo que me refleja desde su punto de vista o su ficción o su mundo lo que a mí me está pasando realmente, ¿no? Porque está viviendo cosas similares. Claro. ¿Qué se está escribiendo? ¿Qué es lo que busca el hombre, el humano de hoy para involucrarse en ese mundo? No solo el formato ya es como decisión de cada quien, pero al momento de leer, porque yo sí disfruto mucho más leyendo que viendo una película o viendo el resumen de 5 minutos de... ¿Y leyendo en papel? ¿O sí, ya también lees en las... Sigo en papel porque pantallas? No puedo con la vista, con la computadora, con la tablet, no. Todavía no lo logro. Entonces, todavía voy, compro mis libros o ya los pido. También es como clic Amazon, te lo imprime y te llega en 2 días. Oh, wow. Y baja mucho el costo. Oye, ya se me olvidó la pregunta. ¿Qué se está escribiendo para...? Sí, ¿qué se está escribiendo? Creo que tienes razón respecto a que te toca más cerca. Que, pues... Yo recuerdo cuando me pusieron a leer el mío Cid. ¡Oh, hermosa doncella que aquí está cuadra! Yo decía, ¿qué es esto? Que no entiendo nada, ¿no? Era difícil porque en primera instancia el obstáculo del idioma, en segunda instancia el contexto, imaginarte cómo era, que estaba sucediendo eso que decían que estaba sucediendo y que alguien no podía pasar por una calle y entonces agarraban a golpes y no sé qué. O sea, sí eran cosas que me quedaban lejos. Ahora pienso en este boom de la literatura escrita para infancias o para la adolescencia, para adolescencias, ¿no? Y me da mucho gusto que exista. Dicen los detractores que no, en mis tiempos los niños y los adolescentes leían lo que leíamos todos y mira, y podías estar leyendo. Mira el resultado tan fantástico que nos quedó. ¿No? Un tipo con 2 espadas. ¿Ves esos bebés de oso? Están batiéndose en duelo. Así. Y pienso, no, pues sí hay cosas chidas. Pienso, por ejemplo, en esta Elizabeth Cruz Madrid, que tiene un libro que se llama Entre Monstruos y es para niños. Y respecto a mi queja anterior de que cuando eres niña te tratan como si fueras estúpida, ¿no? O cuando eres niño piensan como que no se da cuenta, tú nada más habla despacio y no va a entender lo que dices, ¿no? O habla muy bajito y no vas a ver qué estamos haciendo, o sea. Pero, por ejemplo, en ese libro los monstruos son los adultos, ¿no? Y ella, la protagonista, vive con una madre que está en depresión, entonces le asigna como un monstruo específico, ¿no? Otro niño que vive con un padre que es muy iracundo y violento le asigna otro monstruo específico y eso se empieza a volver una especie de
pues también de fantasía torcida, pero necesaria, porque es confrontar con esta otra parte que quizás no es muy popular, pero hablar de que los padres son seres humanos y que tienen sus lados oscuros y sus lados luminosos como cualquier otro ser humano, ¿no? Digamos que esa parte a mí me da muchas esperanzas, porque también libros como estos procuran otro tipo de contacto. ¿Con qué te ponen en contacto estos libros, siendo tu morrito? Pienso, para mí habría sido muy chido poder leer algo así cuando era niña. Leí otras cosas chidas en mi infancia. Recuerdo mucho uno que me gustaba mucho, que era Querida Susi, querido Polly, que era un libro de cartas de dos amigos que se habían separado porque uno de ellos o una de ellas, no me acuerdo si era la chica o el chico, se mudó de país. Una conversación epistolar. Ajá, sí. Un libro epistolar, pero además, ¿sabes qué librito? De la colección del barco de vapor lo abrías y en lugar de estar escrito así normal, tenía pues la gráfica de la página arrancada, la letra así como, ¿no? Estaba bonito. La edición pensada para, sí, exacto, para eso, ¿no? Para hacerlo interesante incluso. Entonces, esas, digo, sí debería existir, y qué bueno que exista. Ojalá exista mucho tiempo más la literatura infantil. Hay un escritor de literatura, bueno, en general, pero que se enfoca mucho en literatura infantil, que es de Guadalajara y que se llama Luis Eduardo García. Y él ha escrito cosas muy, muy chulas para infancias. Y en alguna ocasión, hablando de qué pasaba con la literatura para las infancias, decía que el asunto era que seguíamos pensando que tenía que ser cursi, ¿no? Y dice, la literatura para las infancias debe tener ternura, no cursilería, ternura, porque eso es algo que necesitamos enseñarles y que también radica en el show de la infancia, ¿no? Y me pareció, claro, es muy diferente, o sea, que sea un texto con ternura, que sea un texto con cursilería, ¿no? Que muchos luego no alcancemos a ver la diferencia de una y otra, entre lo que cae en lo cursi y lo que es realmente la ternura, porque sí es como una expresión muy... Es que para mí sí un poco... No está ni siquiera pegada, ¿no? Como la ternura te va a cobijar y la cursilería finge ser una cosa que no es muchas veces, ¿no? Sí, la cursilería es el ornato, ¿no? Es como si cumpliendo con el formato de mi chiquitín, colorado, exacto. Cumples con ese formato y ya es suficiente, pero en realidad cuando hablas de ternura, hablas de la parte más vulnerable, ¿no? Y de qué estás enseñando acerca del trato a esa parte más vulnerable que todos tenemos, pero específicamente quienes están todavía atravesando el periodo de la infancia, ¿no? Y que te va a arropar más realmente sí, el contenido, claro, que el contenedor. Que te haga compañía. Yo leí mucho Julio Verne y no me arrepiento. No, claro. Me gustó, me llevó a imaginar muchas cosas, pero también ahora que lo veo mucho del contenido sin ser sumamente violento o pornográfico ni nada por el estilo, bien manejado es para un niño, pero mal manejado es como de me está llevando a este mundo de... Recuerdo mucho uno que es el maestro Zacarías de Julio Verne, que es el diablo, es un pacto ahí con el diablo. Y sí me traumatizó un poco, ¿no? En un momento, en vez de darme ese cobijo, esa ternura, me daba insomnio el libro. Y muchos años después, sin pelotones de fusilamiento, lo recordé, o sea, fue como un flashazo de memoria y dije, pero ¿por qué? Pero también era de esos libros que eran los que alcanzaba en el estante y que podía leer. Sí, claro. Las enciclopedias estaban muy arriba. Nosotros nos subíamos para sacar. Qué bueno que estaba empotrado el librero, porque si no nos la habríamos echado encima. Muchas veces, pero sí. En esa parte. Hablemos un poco más hacia el lado de la poesía. Como en ambos lados, ¿no? Como con qué tipo de poesía consumes, digieres, y qué tipo de poesía consideras que es la que produces. ¿Y a qué necesidades responde también? ¿A qué necesidades responde? Pues para mí escribir responde a una necesidad vital, ¿no? Porque yo no empecé a escribir por ornato, yo empecé a escribir por sobrevivencia, ¿no? Estuve, bueno, toda la infancia
estuve sobreviviendo al bullying desde que era muy chiquita. O sea, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Bueno, en la preparatoria ya me defendía. En la secundaria ya también me agarraba a golpes. Pero antes ¿no? O sea, antes era todo el día estar recibiendo insultos. Entonces, pues te vuelves, por un lado, me volví temerosa, pero también me volví como muy hermética. Okay. ¿No? Yo no hablaba con nadie, no tenía amigos, amigas, no, nada. Y mi único refugio era, pues lo que te digo, o sea, mi fantasía, me ponía a escribir y allí, mi mundo interno, mi mundo interior. El asunto es que yo empecé a escribir cuentos, que era lo que tenía como más cerca. Y llegó un momento en el que empecé a ir a talleres y en un taller, un tallerista me dijo, es que esto más que cuento es como un poema en prosa. Y yo que por entonces todavía no entraba a la universidad y no sabía mucho acerca de los géneros y los subgéneros, me dije, ¿cómo? ¿Un poema en prosa? ¿Qué es eso? Sí, mira, léete tal cosa. Entonces empecé a ver que existían otros formatos para lo que yo quería decir, que no necesariamente tenías que decirlo de una misma manera. En cuanto a lo que leo o a la poesía que me gusta, creo que es necesariamente poesía que me toque de alguna forma, ¿sabes? No soy tan afecta. Tengo amigos que están muy clavados en este rollo de la poesía y que ya escriben, por ejemplo, para escritores, ¿no? Y entonces te encuentras con sus experimentos lingüísticos que tienen una base en el libro fulano de tal, de fulana de tal, que está haciendo un intercambio con los signos lingüísticos y los signos, o sea, ese tipo de cosas que sí están chidas como un experimento, pero desde mi perspectiva, o sea, la poesía tiene una razón de ser, ¿no? Que es un espejo, un lugar para encontrarte, para hacer como la anagnórisis que dicen en el teatro, ese momento en el que te cae el 20. Ajá. Y aunque no es cabalmente una disciplina de la razón humana, diría, o sea, no del conocimiento, no exactamente del conocimiento, creo que es otra forma de acercarte al conocimiento, que es una manera más vital y más empírica. No como leer un tratado, pero cuando lees un poema y te queda un 20, aprendes algo, ¿no? Que no vas a poder aprender en un tratado. Ese es el tipo de poesía que me gusta. Hablando de la poesía contemporánea, me gusta mucho ahora que haya muchas morras, ¿no? Porque antes no era así. Que la presencia femenina sea más significativa o que también esté recibiendo más atención. Cuando empecé a escribir, algo que me decían era: oye, escribes muy bien, escribes como hombre. ¿Qué es esa mamá? ¿Cómo que escribe? O sea, no como sé, no sé. No, como que no era tan frecuente, ¿no? Y me gusta el hecho de que existan muchos discursos diferentes, muchas narrativas distintas de muchas mujeres en este momento, porque en realidad es una forma también de escribir la historia, ¿no? Y la historia nunca fue escrita por las mujeres, básicamente, ¿no? No lo fue. Así que es esta otra forma de conocimiento, que no es el conocimiento que vas a encontrar en los tratados y en las academias, pero que sí te habla de una perspectiva distinta de cómo aprender así con H, aprenderte el mundo, ¿no? De cómo hacer lo tuyo, de cómo catalizar todo eso que está a tu alrededor. Sí, apropiarte, pero que no sea únicamente por la noción de tenerlo, sino transmutarlo. Sí, transmutarlo, que implique algo, que te modifique algo a ti hacia adentro, ¿no? Entonces sería más el qué que el cómo. El qué estoy haciendo con esto que el cómo lo estoy haciendo. Es que a veces el cómo no se explica, ¿sabes? Bueno, para mí lo que te decía de que siempre ha sido, o la mayor parte de las veces, especialmente cuando empecé a escribir, era un rollo muy automático, o sea, muy que empezaba catártico, exacto, catártico. Pasar de lo catártico a lo literario me costó muchos años, ¿no? Porque empecé a comprender que no todo era
era literario. O sea, tú puedes ir y... querido diario, esta noche me abrazó y me besó y o sea, y eso no tiene por qué ser literario. Sin embargo, debajo de lo literario reside sí, pues este ejercicio catártico que te ayuda por lo menos a ponerte en contacto con tu capacidad para expresar a través de la escritura, pues no sé, lo que traes adentro, ¿no? Es como ir también teniendo esas herramientas para transformarlo, ¿no? ¿No? Sí, herramientas técnicas, sí. A final de cuentas. ¿Y en qué momento dices sí quiero esto? O sea, ¿es un momento en la edad, algún momento en específico, o es un proceso que un día sales de ese proceso? ¿Cómo fue? Consciente. Yo creo que lo hacía por diversión, por hobby, por tener un lugar donde no sentirme sola. A veces lo hacía con otras personas, por ejemplo con Malu, con mi hermana. Escribíamos nuestras mini novelas así en papelitos o en tickets, escribíamos un cachito y se la pasábamos a la otra y la otra escribía el siguiente cacho y así era solo porque nos gustaba para pasar el tiempo, ¿no? Y quién sabe qué pasó con eso. Luego lo hice con amigas en la preparatoria, teníamos una libreta, poníamos un tema y una escribía un cuento y luego se lo pasaba a la otra y seguía ese cuento o ponía uno aparte, o sea, era así como muy... Pero fue justo en la prepa cuando tuve la clase de literatura y llegó mi maestra de literatura, que se llamaba Beatriz Morquecho, y acababa de salir de la carrera y llegó y se puso a enseñarnos poesía. Justamente lo que recuerdo es una clase de poesía en la que escribió en español un texto de Baudelaire y después nos lo leyó en francés. Okay. Entonces, mientras nos lo iba leyendo, nosotros íbamos viendo qué estaba diciendo. Ajá, para mí fue... sí me voló la cabeza, ¿sabes? Porque yo no había caído en cuenta de que muchas de las cosas que yo leía no estaban escritas originalmente en castellano. Y tampoco había caído en cuenta de que existía cabalmente la poesía. O sea, la mayor parte de mi vida había leído cuentos y novelas. No había leído mucha poesía. Y empezar a leer ahí fue muy iluminador. A mí me llegó un momento de parecido en el otro sentido, de iluminación literaria, cuando leí un libro de Crónicas de la Compañía de Jesús en la Nueva España, que es 100% documental de los monjes jesuitas. Y empieza con siendo el día 17 del mes de abril de nuestro Señor, San quién sabe qué, y empieza a describir lo que hacía en esos viajes hacia América. Caí en cuenta de que existía también la literatura documental y que también en esas expresiones se había llegado a un punto que parecía una ficción, ¿no? Lo que iban documentado en la Nueva España. Claro. Y me tocó al revés, así como que era en cuenta de que la literatura o la escritura es un documento también que da fe de lo que sucedió, ya sea textualmente o tu interpretación de lo que estás viendo, ¿no? En tu contexto, un poquito. Sí, eso es la interpretación, sí, mucho. Porque, bueno, me acuerdo de Fray Bernardino de Sahagún, de Historia de las Cosas de la Nueva España, ¿te acuerdas? Y que de pronto había cosas como, ¿neta? ¿Qué te hizo pensar que había mujeres con 3 pechos? ¿Las viste? Era como, momento, eso parece falso. Ajá. ¿A quién querías engañar? Sí, claro. ¿Querías que invadieran aquí? Sí, un poquito dando el salto. Tu vida, tu carrera como locutora, ¿en qué momento se da? Y también, bueno, primero voy una a la vez. Porque me pierdo muy fácilmente. Una vez llegó mi amigo Alonso Guzmán y me dijo, una persona que conocimos en la escuela de escritores está ahora en Radio Mexiquense. Fui a pedirle trabajo y lo que me ofreció fue que hiciera una colaboración al aire de un taller literario al aire, una vez o 2 veces a la semana. ¿Y qué onda, jalas? Y dije, ¿pero cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues una colaboración así al aire. Y yo, ¡oh!
pero nunca lo hemos hecho. O sea, yo había hecho castings en algún momento para radio porque mi papá estaba allí y de repente me decía, va a haber el casting, ve. Y ya yo iba ahí a hacer el ridículo ampliamente, ¿no? Una vez leí la palabra chelo y leí sello. Y mi papá se quedó muy enojado. ¿Cómo que sello? ¿Estás viendo? Está hablando de una orquesta. Chelo, carajo. Chelo. Y yo, ups. ¿Me mandaste a francés, a italiano? Sí, no. Sí, no, ¿verdad? Con trabajos recibí de educación pública. No, pues ya me dice, ¿qué onda, jalas? Y yo dije, pues claro que sí. Y estuvimos trabajando de agrapa como un año. Y finalmente bueno, a mí me ofrecieron un contrato. Y entré como locutora de noticias. Ajá, empecé dando las noticias. Y era muy horrible. El gobernador del estado de México. O sea, en ese momento lo hacía y para mí era como... Estaba aprendiendo. Tener presencia de alguna manera ahí. Pues tanto como presencia no me importaba. Era más bien aprender. Yo quería aprender a hacerlo. Y después de que estuve en noticias me ofrecieron irme a producción. Y eso me entusiasmó mucho porque ya implicaba que yo iba a poder hacer proyectos que fueran mis ideas, ¿no? Y eso me dio mucho para arriba. Así que empecé a hacer... hice un programa que se llamaba El Manual de Sobrevivencia en el 2011. Y allí lo que intenté hacer fue pues meter literatura en todos lados. Invité a Alberto Chimal, a Raquel Castro, hacían colaboraciones semanales. Mi compa el Demian Marín también hacía una colaboración. Alonso hacía otra que siempre se rifaba. Tenía una sección que se llamaba El Pico de Oro, que era un vato que hablaba así, como que estaba en los arrabales y todo, pero siempre tenía palabras para explicarle a la gente. Y ya decía qué significaban las palabras. O sea, ese tipo de ondas. Y hasta ahora ya como que me he hecho más consciente de que sí, ya es un trabajo que he hecho profesionalmente durante por lo menos 15 años, ¿no? Pero como que no sé, no lo digería. Igual que cuando pienso, el primer libro que publiqué fue en el 2006, o sea, ya tiene un rato. Y casi 20 años, ¿no? Pero para mí es como... No, yo no siento que haya llegado así como a ninguna cumbre, a ningún punto álgido. Yo siento como... ¿Sabes por qué me ha funcionado hacer radio? Porque solo me preocupo por el día. O sea, tengo que resolver lo que voy a decir hoy, de qué voy a hablar hoy, qué quiero hacer ahorita. Porque no funciono con proyectos a largo plazo. Me aburro muy rápido. Entonces, vamos a hacer esto de aquí al 2050. Al principio voy a decir que sea. Ya. 3 días. Una semana ya no quiero. Ya no. Entonces, el hecho de que sea así, que sea solamente el presente, resuelve el presente, me ha gustado mucho. Y ya en esa experiencia entre pues la escritura y llegar a la radio, hacer la locución y todo este show, me doy cuenta que en realidad mi fuerte es el sonido y es el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que pues puedo utilizar el lenguaje en diferentes formas y que lo disfruto mucho, que además es básicamente la comunicación de las ideas. Entonces tú puedes llegar y decir tus ideas y también saber que hay una caja de resonancia, que habrá gente que responda de maneras diversas, ¿no? Y eso contribuye a la conversación, supongo. De alguna forma eso me mantiene entretenida. No sé si existe otra razón por la cual lo hago. Bueno, sí, porque me dan dinero, pero más es que he logrado, o sea, esta ocupación ha logrado mantener mi atención. Bastante. Y en tanto al formato del radio hoy en día, ¿qué tanto lo has visto tú evolucionar en estos 15 años, por ejemplo? Porque nos contaban apenas una persona que le tocó el cambio del radio a la televisión, ¿no? Uh-huh. Dice que el radio era mucho más emocionante que la televisión, ¿no? Completamente. Y ahora que ya hay muchos medios de distribución del contenido, ¿cómo ves el radio hoy en día? Es de mis medios favoritos. Bueno, mi medio favorito. No solo porque trabaje ahí, sino por lo que implica, ¿sabes? Por el tipo de gente a la que llama también.
No, público que sí, tiene. el público que tiene acá Importante. es quienes están quienes son más adeptos al sonido, a la expresión oral. Retención de la atención. Que están También ahí. eso tiene que ver. Ha cambiado mucho la retención de la atención. Y creo también que hay diferencias. Por ejemplo, pienso en el radio aquí en esta comarca, ¿no? Lo primero que hubo fueron estaciones comerciales. ¿Cómo se llamaba esa radio? Uy, no me acuerdo, en los 60. En los 60 fueron las primeras estaciones de aquí, en los 50, en los 60 de Toluca. Me parece que hubo una antes, como más viejita, pero el boom fue en esa década. Y el formato era canciones, anuncios, canciones, anuncios, canciones, anuncios. Eso era todo lo que hacía la radio, ¿no? Aquí. Telehit o MTV Sí, de aquel de entonces, aquel ¿no? De los entonces. 90. Canciones, anuncios, canciones, anuncios. Que básicamente sigue siendo así en la radio comercial, ¿no? Si tú oyes Sí. Amor 90 no sé qué, y estamos aquí en ese cuento, gracias, acuérdense de quererse a ustedes mismos. Adiós, este es Luis Miguel con Hasta que me olvides, ¿no? Y luego, ¿tienes problemas de humedad? Contrata nuestros servicios, no sé qué, la, la, la. Y eso es todo lo que te ofrecen. A mí algo que me gusta mucho de la radio pública es que los contenidos existen, ¿no? O sea, en la radio comercial no hay contenidos. La música es el único contenido y la verdad es que tiene muy poco contenido, su Sí. contenido, ¿no? Y en la radio pública, pues por lo menos en la que estoy, en las que conozco, tienes la oportunidad de vertir más contenido en la radio que haces. Entonces hay, pues no sé, cápsulas que hablan de cultura, bueno, y cultura es decirlo todo, pero pienso, hay unas destinadas a geografía, otras que hablan sobre gastronomía, otras que hablan sobre poesía, otras que hablan... Y ya así estás bailando como más... Yo de adolescente, cuando estudiaba música, me ponían a escuchar las cápsulas. Había un programa exclusivo de música académica. Uh-huh. Y es algo que en la radio comercial jamás va a existir, ¿no? Uh-uh. Y era importante para nosotros que existiera porque era el punto de vista fuera de nuestros compañeros y maestros, ¿no? De la academia, el que ¿no? piensa diferente, Uh-huh. ¿no? El que es el importante, ¿no? Porque hacer música para músicos no es lo mismo que ver la opinión de quien es un melómano y no toca nada, ¿no? Entonces, Uh-huh, claro. Sí. Esa respuesta es la que se necesita para tener un salto, un crecimiento, ¿no? A veces. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, sigue siendo muy retador también el asunto porque como dices, se ha modificado la forma en la que la gente se hace de información, ¿no? Ujú. Pienso en el periódico físico que está pasándola duro, que está feneciendo, que Cañón. imperios como el del País o como el de... No sé cómo se llama este otro periódico inglés que apenas dijeron que sí tenían broncas para sostener sus ediciones físicas, ¿no? Y quieren mantenerlas. Aunque Ujú. algunos sí lograron transicionar a lo digital, tampoco está resultando en lo digital ya. No, una porque lo digital suscripción. es una suscripción, necesitas una suscripción y pues lo único que haces es, no se puede aquí, me voy a buscar la información a otro Y medio, ahora ¿no? están entrando de moda las newsletters, Ujú. que es Sí, de como- nicho, ¿no? O sea, ya no es compro la participación, la sección de negocios, que es lo único que ocupo, ¿no? Ujú. Ya no me entero de nada más. Sí, es complejo. Yo creo que sí seguirá funcionando la radio, porque Sí. como dicen, la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial se luchará con palos y con piedras. Entonces conserva una radio en tu búnker Ay, ¿cómo se llama? Para esperar el fin del mundo. Porque ¿qué va a pasar después, no? ¿Cómo vas a volver a poner en pie todo ese imperio de comunicación a través de internet? Está más canijo que Ah. poner una antena. Sí. ok. Aparte, sin duda siento que hay ahora mucho control también sobre las políticas de cancelación, de autocensura, en internet, que están dando un vuelco radical a lo que pasaba hace 5 años, ¿no? Que era todo libertad de expresión y de repente no, hasta aquí. Ujú. Y ahora cambia. Y ahorita están entrando censuras por parte del Estado, ¿no? En casos en específico que están modificando y ver qué pasa en los siguientes años en internet. Mientras que al no estar volteando tanto hacia otros medios de comunicación,
sigue un poco en su propia dinámica, ¿no? En la radio, la televisión también está cayendo muchísimo. Es como, yo no veo televisión hace, Sí, no sé. yo procuro no hacerlas, porque aparte sí es echarte el montón de comerciales ahí en medio, Sí. ¿no? De programación que no eliges. Bueno. Es que una vez que ya existe la posibilidad de que tú elijas, ¿qué te haría volver a un sitio donde no puedes elegir lo que vas a escuchar, ¿no? Pienso que pasa lo mismo con la radio, o sea, en donde trabajo, por ejemplo, en administraciones anteriores, querían competir con los podcasts y con el internet y con la radio comercial. Y yo pensaba, es que esto no es así. En efecto, yo creo que ya la radio se está haciendo un lugar de nicho. O sea, que hay gente que busca la radio por razones específicas como gente que consume ahora más podcasts que antes, ¿no? O sea, de pronto los podcasts surgieron y fue boom. Y de repente se quedaron como ahí en la nada, y durante la pandemia creo que también resucitaron mucho, ¿no? Fue cuando fue el boom fuerte en la pandemia, 2021, porque es un formato ya de años, ¿no? También de décadas. Pero hasta ahora es que han tenido como el despegue. Se han popularizado, sí. Imágenes mucho. Esta es una pregunta como muy obligada de que quiero hacer la fuerzas. Es, ¿qué tanto has visto la diferencia en tu crecimiento laboral, sobre todo laboral y académico, por el hecho de ser mujer y dedicarte a lo que te dedicas? Porque decías hace rato, me dijeron que escribía como hombre, ¿no? Sí, en algún momento, para ellos sí. era un cumplido. Sí. ¿En qué tantos casos más hay como eso, no? Sí, claro. Yo espero que cada vez menos, pero ¿Tú cómo lo viví fue casi siempre era pocas mujeres, ¿no? En los talleres a los que iba, o sea, pienso 8 mujeres, que diga 8 hombres, 2 mujeres, 6 hombres, 3 mujeres. Siempre nos superaban en número. Oh, wow. Chida la tormenta. Está chido. Pero ya me repite la pregunta. ¿Qué tanto te afectó ser mujer en tu crecimiento laboral, en lo que tú te dedicas, y académico? Y sí lo he pensado, si me habrá afectado. Pues seguramente, si hubiera sido hombre, habría tenido como más cancha, ¿no? Yo supongo, pues por el privilegio masculino. Pero nunca lo podré saber. También pienso que si bien fue complicado en algunos momentos, quizás no lo fue tanto para mí como para otras mujeres. Ahora que lo reflexiono, en algunos casos mi educación no fue tan separada por género, ¿no? Me acuerdo que mi papá nos decía mucho, tu trabajo es estudiar, tú tienes que estudiar para que nadie tenga que mantenerte, para que no tengas que estar estirando la mano y pedir dinero y no sé qué. Tienes que estudiar y hacer tu carrera y shalala. Y quizás eso también me puso como otro chip en ese sentido, ¿no? Pues para mí estaba muy claro que... Nunca estuvo muy claro qué quería hacer, en realidad lo fui descubriendo con el tiempo. Y si me preguntas por si es algo que sucedió hace mucho, yo diría que no hace mucho. Que en realidad lo empecé a hacer y lo seguí haciendo, y como me gustó, continué en ese camino. Y cuando me di cuenta ya habían pasado 10 años, ¿no? Y dije, órale, qué chido. Ya pude publicar unos libros, que no fue tampoco como... No sé qué tanto habría sido distinto si yo hubiera sido un vato, ¿no? Pero todos esos libros han sido gracias a la bonomía de mis compas, que me han dicho, oye, pues ya vamos a publicar ese libro, vamos a hacerlo, pum, y se arma. Hay que hacerlo de dominio público. Sí. Y ya así ha sucedido. Pero no sé, tengo problemas para contestar esta pregunta. Me la habían hecho antes y yo me tiraba así de, sí, es que es cierto que... Y ahora lo he reflexionado más y no estoy tan segura. Pienso, ¿cómo podría cabalmente saberlo si nunca voy a poder estar del otro lado, ¿no? O sea, no sé si sea... ¿Sientes que la comparativa no la tendrías tan objetiva realmente? Nunca será objetiva porque pues partiría de mí. Pero ahora especialmente no sé por qué me siento como confundida al respecto, como diciendo, sí habrá sido, no habrá sido. De pronto, ¿sabes qué? Siento que todo sucedió en un blackout.
¿no? Y que ya pasó todo lo que hice y que yo no lo hago como muy, no lo tengo muy presente, no lo hago muy consciente, no he pensado demasiado en eso, que eso me hace pensar que en realidad sí fue una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Que no tengo tan claro el rollo de cómo lo hice, solo lo hice. En tu trayectoria también te ha permitido recorrer diferentes geografías con la literatura. ¿Qué lugares te ha permitido llegar, conocer y qué dinámicas podrías decir que has encontrado diferentes fuera de esta comarca? Sí, fuera de la comarca toluqueña. Pues mi favorito ha sido llegar a Colombia, ¿no? Que me invitaran allá a leer, que fue muy bonito. Siempre que he ido ha sido súper chido. Bueno, la primera vez fue no tan chida, pero las subsecuentes, para mí algo sorprendente fue llegar a una librería y que la gente fuera a escucharme y que comprara mi libro, ¿no? Y que después se acercara a hablar conmigo y no te imaginas, ¿sabes? Cuando estaba escribiendo yo no me imaginaba habrá un día en el que esto lo lea alguien y quizás le signifique algo, le diga algo, como a mí muchas cosas me han dicho algo cuando las leo, ¿no? Nunca lo pensé. Entonces en esos viajes me encontré con qué representa lanzar un texto así al aire, pues encarrilarlo. Sí, que al final de cuentas son como botellas al mar. Siempre son como botellas al mar, igual que hacer la radio. Es aquí va esta idea, a ver si regresa, ¿no? A ver si alguien dice algo, a ver si alguien piensa algo parecido o diferente. Ajá, eso me ha gustado mucho. En otro, más como en territorio nacional, pues la forma en la que está organizada también la comunidad de poetas es cotorro, ¿no? Me ha tocado ir, por ejemplo, a Bacalar. Ay, cool. Y allá decían los compas, es que aquí no hay presupuesto para nada que tenga que ver con cultura. O sea, aquí en Cancún y en todos estos territorios que son turísticos, pues todo el varo se va al turismo. O sea, no tenemos como un fondo editorial, no hay becas, no hay talleres, no hay nada de eso, no hay, o sea, a cambio tienes, no sé, este módulo turístico y otras ondas así, pero... y traducción de todo al inglés, ¿no? Sí, exactamente. Y a veces mal hecha. Generalmente... ¿Y cuáles otros? Pues otros compas que están en otros lados haciendo también sus cofradías, ¿no? Me asombra y me repugna al mismo tiempo ver cómo hasta en ese ámbito la gente trata de tener poder, que para mí es como... ¿Y con qué fin? Un microcosmos de política. Sí, ¿para qué? No es necesario, de verdad, muchachos, muchachas, esto no es necesario, ¿no? Solo es poesía, se trata de tocar el hilo de lo humano, no de ver quién va a publicar los próximos 3 años en el consejo. O sea, esas cosas no me gustan. La etapa de compararte con los demás, recomiendo que se la eviten, sí. Porque, fíjate, cuando éramos muy morros, bueno, teníamos como 19 años. Yo conocí a Alonso, que pues ya sabes, es narrador. Lo conocí en un taller y lo conocí en la facultad porque estudiamos juntos a los 19 años. Y decía, ¿pero qué vamos a hacer en el futuro para no tenernos envidia ni tirarnos mala onda? Porque imagínate que pues los dos nos vamos a dedicar a lo mismo, los dos vamos a escribir, ¿cómo va a ser? Le dije, no seas sopenco, güey. O sea, ¿tú crees que si tú... si tú lees a James Ellroy ya no vas a querer leer al Marqués de Sade? O sea, puedes leer todo, es lo más chido, que no es una cosa exclusiva, ¿no? No dices, ay, yo ya para el resto de mi vida voy a leer a García Márquez y a nadie más. O sea, es absurdo. No, qué aburrido, ¿no? Sí, qué horroroso. Mira lo que le decía, no, es que esto no es competencia, no tendría por qué serlo. Porque en realidad cada uno, cada una, si eres honesto en la medida de lo posible, literariamente hablando, a la hora de hacer lo que haces, de verdad estás exponiendo
tu perspectiva de la realidad, del lugar desde el cual tú observas todo dentro del mundo, ¿no? Que eso es lo valioso. No creo que nadie más tenga esa perspectiva exacta, porque te decía, no ocupan el mismo lugar que tú ocupas. Pero pues todo varía, cambia y se catafixea. Ya para terminar, también por cuestiones un poquito de tiempo, esta es la pregunta como que yo hago reglamentaria, que quiero hacer para todo el mundo, porque para mí es importante que dentro de tu trayectoria, desde tu infancia, las dificultades que has vivido, que todos hemos vivido diferentes, hasta ahorita, ¿cuál ha sido el momento o el lugar de mayor tranquilidad que has experimentado? Y si volverías a él o intentarías recrearlo. La escritura. La escritura es... Ajá, es el ojo del huracán. Ahí. Porque estás en esos momentos en los que venía todo como el fluido de conciencia, y que yo solo escribí, y no hay nada más existía, solo escribía. Apenas veía uno de estos, tenemos en la casa uno de estas cosas que penden y que, ¿cómo se llaman, Alex? El que suena con el aire. No sé cómo se llama, pero pues es una cosa de viento, un móvil de metal que cuando... Sí, para la dirección del viento. No, solo hace ruidos, o sea, hace ruiditos. Ese es su chiste, un móvil de metal que tocas y que hace ruiditos, hace una música como una vibración así como... ¿no? Y cuando te pones abajo de eso, el ruido no te toca, ¿sabes? Si lo suenas y te pones abajo y el ruido es como está alrededor, te baña, pero tú estás en un lugar de silencio. Para mí así es, o sea, la escritura es así, estar en ese lugar de silencio. Y qué bonito y qué chido que también es como una de las partes fundamentales de tu vida, parte de lo que te dedicas, y que sea eso el lugar de tranquilidad, ¿no? Y muy pocas personas pueden decir, mi lugar tranquilo es lo que hago. Lo que hago casi. Bueno, supongo que lo haces casi todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, lo hago todo el tiempo. No con los... no siempre con buenos resultados, pero sí. No deja de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Aunque lo haga todo el tiempo, es que también no todo el tiempo es así, es como un trance. Ajá, y no siempre ocurre. Así que cuando ocurre es... Aunque cuando envejezco, mientras más envejezco, cada vez es menos frecuente que suceda ese trance. Alguna vez escuché decir que alguien que decía, yo escribo para mí compulsivamente, y de repente se me ocurre compartirles algo. Sí, exacto. Sí, pues muchas gracias, qué amena, qué elocuente plática. Me gusta. Gracias por mis tenis. Espero que sí hayan sido de tu agrado. Sí, no manches, me gusta mucho Mafalda. Yo soy muy fan. Muy fan, pero no lo he leído completo, me falta todavía. Y poco a poco iré leyéndolo. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Este fue el capítulo. Tendremos muchos más.